Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento ustedes le ponen atención a este video. Mi nombre es Elías López, soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y ahora, por la gracia de Dios, también estoy pastoreando una iglesia en Tonalá, Jalisco, en la colonia Loma Dorada. La Iglesia Bautista Agua Viva. Y gracias a Dios, no es fácil, pero es algo que queremos hacer. Y por esa razón ustedes están mirando estos videos, estas grabaciones, cada 15 días, porque esto fue, por ejemplo, lo que se predicó hoy aquí en Berea de Saltillo. Y ustedes obviamente lo van a mirar la siguiente semana. Les estoy diciendo que hoy es domingo 26 de marzo, pero lo grabamos, luego entre semana los muchachos aquí lo editan y después ustedes lo podrán ver quizá el próximo domingo. Y así sucesivamente. Cada 15 días ustedes estarán viendo estas grabaciones. Y lo primero que ustedes pueden ver ahí en la primera diapositiva en su pantalla es la información de que ahora estamos en Spotify. Siempre la grabación se sube primeramente a YouTube. En YouTube, búscanos como Familia Berea México. Familia Berea México. Y en Spotify, pues también como Familia Berea o como servicio dominical, así como se ve allí en la pantalla. Y nosotros ponemos normalmente una liga en el Facebook de Berea. Entonces déjenme orar y así comenzaremos. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con cada persona que amablemente tiene a bien mirar esta grabación. Bendice sus vidas, tú sabes las necesidades, los problemas o los motivos de gratitud que cada uno pueda tener. Quiero en este momento recordar a nuestra hermana Lourdes Rodríguez. Están pasando por un tiempo muy difícil por la enfermedad de cáncer que la hermana tiene y la ponemos en tus manos juntamente con su esposo, nuestro hermano Francisco López, y te pido por cada uno de sus hijos, por Claudia, su familia, por Sergio, su familia, por Aarón. Gracias Dios por escuchar nuestras oraciones. También quiero recordar a nuestro hermano Rubén Aiza, creo que es el apellido, el hermano de allá de Loma Dorada, pues también él tiene problemas de salud y lo pongo en tus manos también. Gracias Señor por escuchar nuestra oración y ahora que tu palabra sea de bendición para cada uno. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ¿de qué hablamos la ocasión anterior? La ocasión anterior les hablé del Salmo 7 y enfocamos 3 razones para confiar en la justicia divina. Y la primera fue esta: porque el juez conoce al acusador y tiene poder para revertir la acusación y destruir al acusador. La segunda razón fue porque el juez conoce al acusado y tiene poder para librarlo del acusador. Y la tercera razón, porque el juez es un juez justo e incomparable. Entonces, si quieren ver nuevamente esa predicación, pues solamente tienen que entrar a YouTube, buscar Familia Berea México y ahí están enlistadas, ahí están en orden las predicaciones que ya hemos subido. Otra cosa muy importante en relación con este Salmo 7 es que les marqué los 3 elementos principales del Salmo 7. En este salmo tenemos a un acusador invisible,
lo vemos por el título y en los versículos 14 al 16. Tenemos también un acusado inocente, y a este lo vemos en los primeros 5 versículos del Salmo 7. Y tenemos a un auditor incomparable, un juez incomparable. Perdón, y este lo vimos en los versos 6 al 7. ¿Y qué debemos hacer una vez que hemos conocido a este juez incomparable? Alabarlo, alabarlo. Así termina el Salmo 7. En el verso 17, que es el último verso de este Salmo 7, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Recuerda que el Señor es tu abogado hoy, es tu defensor hoy. Mañana Él podría ser tu juez. Entonces, conócelo, búscalo, adóralo voluntariamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nos toca el Salmo 8. Es un orden lógico. Si la ocasión anterior vimos el Salmo 7, entonces ahora nos toca el Salmo 8. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a ver 4 enfoques de una pregunta que se antoja filosófica. Esa pregunta la tenemos en el verso 4. Les leo el verso. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Y vamos a ver 4 enfoques relacionados con esta pregunta. Primero, la declaración del humanista. Segundo, el desgarre del amargado. ¿Me lo acercas? Tercero, el desafío del guerrero. Gracias. Y en cuarto lugar, la doctrina del Salmo 8. Una declaración, un desgarre, un desafío, una doctrina. Y entonces comencemos, obviamente, primero, considerando la declaración del humanista. Hubo un hombre llamado Tomás de Aquino. Fue un sacerdote, un teólogo y filósofo católico. Nació en Italia en el año de 1225 y murió en el año de 1274. Muy, muy joven, a los 49 años, de acuerdo a estos datos biográficos. Pues en la filosofía tomista, el hombre es el ser superior más digno por estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida. ¿Cuál era su meta? La felicidad. De acuerdo con la filosofía tomista, la meta del hombre en la vida es la felicidad. Entonces, para la pregunta, ¿qué es el hombre? Es un ser superior, dijo Tomás de Aquino. Es el ser más digno. Es un ser racional y es un ser libre. Libre para escoger voluntariamente su meta en la vida. ¿Cuál es esa meta? La felicidad. El hombre siempre anda en busca de la felicidad. Ahora, le concedemos la razón, cierta razón, a este filósofo humanista, porque desde que el hombre fue arrojado del huerto del Edén, su meta en la vida ha sido recuperar lo que perdió por causa del pecado. El hombre sí quiere recuperar todo lo que perdió por causa del pecado, pero sin Dios. Sin Dios. Cuando Satanás, habilitando a una serpiente, hablaba con Eva, le dijo, Eva, ustedes pueden ser como Dios y no necesitan a Dios. Ustedes pueden ser como Dios. De manera que el hombre ha querido recuperar todo lo que perdió, pero sin Dios. El hombre quiere ser feliz,
El hombre quiere sentirse pleno, realizado, completo, íntegro, pero busca y quiere todo eso sin Dios. Sin embargo, en Juan 15:5, nuestro Señor Jesucristo declaró diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nadie va a alcanzar la felicidad, nadie va a alcanzar la plenitud de vida, nadie va a alcanzar la realización personal. Esa es la verdad bíblica. Estamos considerando ahora el Salmo 8 y estamos hablando de 4 enfoques para la pregunta del verso 4. ¿Qué es el hombre? Ya hemos visto primeramente la declaración del humanista. ¿Qué es el hombre para el humanista? Es un ser superior, un ser digno, cuya meta es la búsqueda de la felicidad. Ahora, número 2. Enfoquemos el desgarre del amargado. El desgarre del amargado. Y aquí vamos a hablar de Job. ¿Qué es un desgarre? Un desgarre es una lesión del tejido muscular donde se dañan las fibras interiores y se sufre la rotura de los vasos sanguíneos. O sea, un desgarre es una rotura o un rompimiento, pero figuradamente, las fibras interiores del corazón de Job se habían desgarrado. Miren cómo Job también aborda la misma pregunta en el capítulo 7, versos 17 y 18. Dice, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Job, sin razón aparente, había sufrido el ataque feroz del diablo. Vinieron sus 3 mejores amigos para consolarlo, entre comillas. Y decimos entre comillas porque al leer el libro nos damos cuenta que en realidad comenzaron a hacerle la guerra psicológica. Comenzando con Elifaz, empezaron a decir que la enfermedad de Job, los problemas que estaba padeciendo, eran por algún pecado que Job tenía oculto. Dios había permitido que el diablo matara a sus 10 hijos. Y entonces Elifaz decía, tus hijos pecaron contra Dios y por esa razón Dios los mató. De manera que las palabras de Elifaz fueron sumamente duras contra Job. Y por esa razón Job está desconcertado. Obviamente está enfocando su agonía en este pasaje, pero sin acusar a Dios. La pregunta de Job está enfocada en la amargura. Sería como decir, Señor, ¿para qué haces esto con el hombre? ¿Para qué lo engrandeces si luego lo vas a hacer sufrir? ¿Para qué te ocupas de él? ¿Para qué le das atención si luego lo vas a dejar a su suerte? ¿Para qué lo pruebas? Decía una persona, ¿para qué me pruebas, Señor, si sabes que voy a fallar la prueba? Job está sumamente amargado. Pero dice la Escritura que en todo eso Job nunca pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estamos con el Salmo 8 y estamos considerando 4 enfoques para la pregunta, ¿qué es el hombre? Y hemos visto la declaración del humanista, la de Tomás de Aquino, que decía que el hombre vive en búsqueda de la felicidad. También hemos visto el desgarre del amargado, o sea, el enfoque de la amargura de Job. Y ahora, número 3, veamos el desafío del guerrero. Esta misma pregunta, ¿qué es el hombre? Se puede ver en el Salmo 144. Ahora, el Salmo 144, que también fue escrito por David,
está compuesto de diferentes porciones de otros salmos y otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, aquí el verso 1, Salmo 144:1, dice: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Para la guerra. ¿Por qué dijo David estas palabras? Bueno, estas palabras fueron dichas por David mucho antes. Se puede ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y en ese libro, Dios le da la victoria a David sobre sus enemigos, los filisteos. Y en ese mismo capítulo 22, dice que habían tenido una guerra contra los gigantes. Toda la parentela de Goliat, sus primos, sus tíos, sus hermanos, sus abuelos, todos los gigantes. Y Dios le dio la victoria a David y a sus hombres. Y por esa razón, en el verso 35, segundo de Samuel 22:35, David dijo: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Esa fue la primera vez que David señaló que Dios adiestra sus manos para la batalla. Más adelante David escribiría el Salmo 18 y en el Salmo 18 también iba a plasmar las mismas palabras. Dice específicamente en el verso 34, Salmo 18:34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. De manera que la primera vez fue en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. La segunda vez en el Salmo 18. La tercera vez, en el orden que les estoy señalando, en el Salmo 144. Ahí David habló de que el Señor es el que adiestra sus manos para la batalla. Ahora, regresando nosotros al Salmo 144, lo primero que vemos en el verso 1 es que David reconoce y señala que su aptitud y su capacidad como guerrero proviene de Dios, porque dice que Dios adiestra sus manos para la batalla. Pero también señala la misericordia y el cuidado providencial del Señor en la guerra. El cuidado del Señor para el guerrero, dice el verso 2, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces está reconociendo que Dios es su escudo. Dios es el escudo del guerrero. Dios es la fortaleza del guerrero. Dios es el refugio, el castillo del guerrero. Y entonces, en el verso 3, los versos 3 y 4, tenemos lo que les he mencionado como el desafío del guerrero. Y esto implica que sin Dios no hay victoria para el guerrero. Sin Dios no hay victoria. Ya dijo que Dios adiestra las manos del guerrero para la guerra. Ya dijo que Dios protege al guerrero y le da la victoria. Y ahora, miren lo que dice en los versos 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. O sea, la existencia del guerrero sin Dios es efímera, es fugaz, es breve, es corta, es pasajera como la sombra, temporal, transitoria. El guerrero sin Dios no tiene victoria, no tiene habilidades, no tiene nada. Estamos con el Salmo 8 y estamos considerando 4 enfoques para la pregunta ¿qué es el hombre? Y hemos visto, número 1, la declaración del humanista, la de Tomás de Aquino como ejemplo. Número 2, el desgarre del amargado.
el enfoque de la amargura de Job. Número 3, el desafío del guerrero. El enfoque de David como guerrero, donde reconoce que es Dios quien da la victoria y que sin Dios todo es vanidad. Y ahora llegamos al enfoque número 4, la doctrina del Salmo 8. Y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. La doctrina del Salmo 8. Y lo primero que quiero mostrarles es que el enfoque histórico del salmista en este Salmo 8, el enfoque histórico del salmista no está en la criatura, en el hombre, no está en la criatura, sino en el Creador. El Salmo 8 tiene 9 versículos y lo que dice en el verso 1 se repite en el verso 9. Y aquí lo tienen en esta diapositiva, en su pantalla. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Y cómo termina en el verso 9? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, perdón, en toda la tierra. Los versículos intermedios son los que hablan del hombre. Pero el salmista no se está enfocando en el hombre, sino en Dios el Creador. Los antropólogos y muchos teólogos, muchos predicadores también, enfocan su atención en lo que el salmista señala en cuanto al hombre. Pero el salmista en realidad quiere ensalzar y enaltecer la persona del Creador, la persona de Dios, lo glorioso de su persona, la grandeza de su nombre. No está enfocando a Jehová como un Dios más, ni siquiera como el Dios de Israel, ni como una deidad nacional. Otra vez este versículo 1 dice, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, lo que el salmista está mostrándonos es que el Señor es Señor de toda la tierra, Señor de todo el universo. Y a propósito, el término Señor que vemos aquí tanto en el verso 1 como en el verso 9, viene de la palabra hebrea Adonai. A veces hay ciertos cantos que mencionan al Señor como Adonai. Adonai es la traducción, Señor es la traducción correcta de Adonai. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del Señor Jesucristo, se usa la palabra Kyrios en griego. Aquí tenemos Adonai en hebreo. Y esto significa que Él es el Señor, el amo, el gobernante supremo, el guía, el director, el dueño absoluto de todo. Ese es el enfoque que el salmista quiere dar en este salmo. Ahora, hay 4 enfoques doctrinales específicos. 4 enfoques doctrinales. Los primeros 2 son enfoques del salmista y los últimos 2 son enfoques del Espíritu Santo. Porque si no tuviéramos la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y la dirección y revelación del Espíritu Santo, no entenderíamos estos últimos 2 enfoques. ¿Cuáles son esos 4 enfoques? El primero es el enfoque en la persona gloriosa de Dios. Ya leímos los versos 1 y 9. Pueden hacer una pausa y entonces volver a considerar cómo el salmista dijo, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, en el verso 1. Y Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, en el verso 9. Ahora, hablar de su nombre. Cuán glorioso es tu nombre. Hablar de su nombre es hablar de su persona. Su persona.
En el libro de Génesis 32:29 hay una conversación entre el Señor y Jacob, al cual después Dios le cambió el nombre por Israel. Y ahí en Génesis 32:29, Jacob quiso saber más acerca de la persona de Dios. Y por eso hizo esta pregunta. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En el libro de Jueces, capítulo 13 y el verso 18, ahora el Señor está hablando con un hombre llamado Manoa. Manoa fue el padre de Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, uno de los jueces de Israel. Y Manoa también le preguntó en Jueces 13:18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que, por considerar estos pasajes y comparar con lo que estamos leyendo en el Salmo 8, nos damos cuenta que el salmista no se está enfocando en el hombre, no se está enfocando en la criatura, sino en el Creador. Y por esa razón hablamos de el enfoque en la persona gloriosa de Dios. Ahora, número 2, o una letra B que puse aquí, el enfoque en el peso glorioso de la alabanza. El peso glorioso de la alabanza. Miren cómo dice el verso 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, les estoy enfatizando la frasecita, fundaste la fortaleza. No la olvide. Fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Una de las reglas más importantes del estudio bíblico, hay muchas reglas, no sé cuántas hay, pero gracias a Dios por esas reglas. Y una de las más importantes es la regla de comparar. Comparar. Comparar la escritura con la escritura. No les puse el pasaje en la pantalla, pero ustedes pueden buscarlo en 1 Corintios 2:13, donde habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. El pasaje dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar la palabra de Dios cuando nosotros comparamos lo espiritual con lo espiritual, porque Romanos 7:14 dice que la palabra de Dios es espiritual. Pues bien, cuando comparamos lo que dice este Salmo 8:2, hablando de esta frase que ya leímos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Cuando comparamos este pasaje con las palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 21, vamos a ver qué dice. Mateo capítulo 21 y el verso 14. Y vinieron a él en el templo. ¿Dónde están? En el templo judío, el templo de Jerusalén. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, a los niños aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? Es como decirle al panadero, ¿verdad? ¿Sabes hacer pan? O decirle al albañil, ¿sabes levantar una barda? ¿Nunca leísteis? Estos hombres leían, contaban las letras. Ellos sabían cuántas letras había en cada renglón de la escritura, de cualquier pasaje. ¿Y qué les dice?
¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Se acuerdan la frasecita que les dije que no olvidaran? Fundaste la fortaleza, pero acá el Señor dice que el pasaje dice, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está interpretando. No es una discrepancia, no es una contradicción, es una interpretación. Y el Señor está interpretando el Salmo 8, al decir, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué hace esto el Señor Jesús? Bueno, resulta que la palabra fortaleza del Salmo 8, la palabra fortaleza del Salmo 8:2, viene de una palabra hebrea que ya traducida al castellano, pues es la palabra os, con Z, os, ose, ose. Y esta palabra proviene del término hebreo asaz, las dos zetas, asaz, que significa ser resistente. Y también se traduce como fuerza, majestad, alabanza. Fuerza, majestad, alabanza. De manera que el Señor Jesús usó la palabra correctamente, dándole el sentido apropiado de alabanza. La lección para nosotros es que hay poder y fuerza en la alabanza. Hay poder y fuerza. Por el peso glorioso de la alabanza, reiteramos que el salmista no se está enfocando en la criatura, sino en el Creador. ¿Qué decía Moisés en Éxodo 15, del 1 al 3? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Noten las dos palabras juntas. Fortaleza y cántico. Fortaleza y alabanza. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Y luego, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13 y el verso 8, estaban llevando el arca, trasladando el arca. David le había preparado un lugar. La primera vez no lo hizo de la manera escritural, de la manera bíblica. Y Dios tuvo que matar a un hombre. Pero ahora lo están haciendo a la manera de Dios, a la manera de Dios, de la manera bíblica. Y dice otro pasaje que Dios ayudaba a los levitas. ¿Y qué hacía David? Dice el verso 8, primero de Crónicas 13:8. Y David, con todo Israel, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hay poder y fuerza en la alabanza. ¿Qué dice el Salmo 118:14? Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Otro pasaje que no les puse en la pantalla, pero pueden ponerle pausa y leerlo si quieren hacerlo. En segundo de Crónicas, capítulo 20, los versos 20 al 23, ahí se ve cómo una batalla se ganó no con espada, no con arco y flecha, no con escudos, sino con alabanzas. Lo único que la gente tuvo que hacer fue alabar a Dios. El peso glorioso de la alabanza. Estamos considerando
la doctrina del Salmo 8. Y hemos visto que el enfoque histórico del salmista no está en la criatura, sino en el Creador. Y ahora estamos observando 4 enfoques doctrinales específicos. Los primeros 2 son del salmista, los últimos 2 son del Espíritu Santo. Ya vimos el número 1, el enfoque en la persona gloriosa de Dios. Este es el enfoque del salmista. Ya vimos el número 2, el enfoque en el peso glorioso de la alabanza. Y ahora el número 3, o la letra C, como lo ven en la pantalla. El enfoque en el plan glorioso para la eternidad. Obviamente, el salmista no puede ver todo esto, porque solo tiene una parte de la Biblia. No tiene ni siquiera todo el Antiguo Testamento completo. Tiene lo que se ha escrito hasta ese momento, que son los libros de la ley, los libros escritos por Moisés. Pero nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la dirección y revelación del Espíritu Santo. Y por eso tenemos el enfoque en el plan glorioso para la eternidad. En el plan global de Dios, lo que el salmista dice del hombre corresponde estrictamente al primer hombre, Adán. Estrictamente. Veamos por qué. Dice el verso 8, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Si pensamos, como algunos teólogos proponen, como algunos predicadores lo predican, pues tenemos que enfocar a un hombre, pero solo al primer hombre, Adán, que fue hecho un poco menor que los ángeles y que fue coronado de gloria y de honra. Dice en Génesis 1:27, hablando de la creación del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el Salmo 8 dice, fue creado un poco menor que los ángeles. En el Nuevo Testamento, libro que David no tenía, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 11, ahí se corrobora lo que nos dice el Salmo 8:5. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. Los ángeles son mayores que el hombre. Los ángeles son más fuertes que el hombre. Los ángeles son más poderosos que el hombre. Allí en uno de los libros de las crónicas se narra cómo un solo ángel en una noche mató a 185,000 sirios. Mejor que Rambo, mejor que Schwarzenegger, mejor que cualquiera, con la diferencia de que la Biblia es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, regresando al Salmo 8, enfocando a este hombre, el primer hombre, Adán, dice, le hiciste señorear. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Noten el señorío, el dominio. Este dominio y señorío absoluto sobre los seres creados fue ejercido únicamente por Adán, únicamente por Adán. Allá en Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, punto y coma, y señoré. Y señoré. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo este dominio pertenecía a Adán. Hoy en día el hombre no tiene dominio sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. No tiene dominio sobre todo lo que pasa por los senderos del mar. Adán tenía ese dominio. Dice la Escritura que una de las tareas, uno de los trabajos de Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Hoy en día le tenemos miedo hasta a los perros. Vemos un perro en la banqueta y mejor cruzamos la calle y nos vamos por la otra banqueta. No vaya a ser que sea un perro bravo. Pero lo que el salmista está diciendo en el Salmo 8 acerca del hombre, el dominio y el señorío del hombre, dominio sobre los seres creados, incluso dominio sobre la naturaleza. Este fue ejercido por el segundo hombre, por el segundo Adán, el Señor Jesucristo, cuando anduvo sobre la tierra. Después de Adán, ningún otro hombre, hasta que vino el Señor Jesús. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 5, el Señor Jesús ejerció dominio sobre los peces, sobre los peces. Miren cómo dice verso 5, Lucas 5, 5. Y quiero anticiparme para los muchachos que están grabando. Me equivoqué al escribir dos citas específicas, el nombre del libro, pero ellos lo van a corregir si se acuerdan y si no, busquen en la concordancia. Esta cita creo que está correcta. Lucas 5:5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor le había dicho que echara la red al otro lado de la barca. Está tratando de enseñarle cómo hacer pan al panadero, cómo hacer zapatos al zapatero, cómo pescar a los pescadores. En tu nombre echaré la red. ¿Y saben qué sucedió? Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué? Porque el Señor ejerció dominio sobre los peces. Imagínense a los pececitos. Cae la red. Y entonces corre la noticia. Oye, esa red que está cayendo es del Señor Jesús. ¡Ay, yo quiero estar ahí! Y todos los peces se amontonan. Y por esa razón sacaron gran cantidad hasta que la red se rompía. Pero no solamente ejerció dominio sobre los peces. Si ustedes recuerdan la historia de Jonás, ese pez también fue dominado por el Señor. Pero regresando acá a Lucas 19, ahora Lucas 19, el Señor ejerció dominio sobre las bestias, como el asno sobre el cual nadie había montado. Dice Lucas 19:30, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ningún hombre había montado este animal. Ahora el burro, como cualquier otra bestia de carga, tienen un temperamento que requiere ser domado, requiere ser entrenado. Intente a alguien montar sobre un potro salvaje, sobre un burro que nunca ha llevado carga, a ver qué sucede. Pero cuando este burro, este asno, supo que el Señor lo necesitaba para entrar en lo que llamamos la entrada triunfal en Jerusalén, dócilmente esta bestia de carga cooperó. Y aún el gallo, y esta cita ahí la tenemos equivocada, dice Lucas, pero debe ser Marcos. Dice Lucas, pero debe ser Marcos. Marcos 14:72. Dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces,
me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Yo nada más puse una parte del texto, pero dice, el gallo cantó. ¡Qué casualidad! Cantó hasta que Pedro negó al Señor. Yo me imagino al gallo, Señor, ¿ya? No. No, porque Pedro no me ha negado. ¿Ya, Señor? No. Pon atención. Escucha que Pedro me niegue y entonces. O exactamente cuando Pedro me va a negar. No, no importa. El asunto es que el Señor tenía dominio. Dominio verdadero, dominio absoluto. Pero no solamente ejerció dominio sobre los animales, sobre los peces y las bestias, sino también sobre los fenómenos de la naturaleza. Dice en Mateo capítulo 8, versos 26 y 27, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué hombre es este? Que aún el viento, los vientos y el mar le obedecen. Entonces, lo que el Salmo 8 dice sobre el hombre, en un sentido histórico, se debe aplicar estrictamente al primer hombre, Adán. Pero lo que vemos ahora, por revelación del Espíritu Santo, tenemos el enfoque doctrinal. Y lo descubrimos al comparar la Escritura con la Escritura. El único que ha ejercido dominio absoluto sobre la naturaleza y los animales y todo, es el Señor Jesús. Ahora, vamos al libro de Hebreos, al capítulo 2. Vamos a ver cómo este libro de Hebreos también cita el Salmo 2. Así es como aprendemos la Escritura, por comparar la Escritura con la Escritura. Y en este caso, comparando lo que nos dice el Salmo 8 con lo que dice Hebreos capítulo 2. Y noten en el primer versículo, desde el primer versículo, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dios puso el mundo bajo el dominio de Jesús, no bajo el dominio de los ángeles. Lo había puesto bajo el dominio de Adán, pero Adán pecó y perdió el señorío, perdió ese dominio. El autor de Hebreos dice, estamos hablando de eso. Estamos hablando del mundo venidero. Verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, aquí está citando el Salmo 8, verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y obviamente estamos hablando de la encarnación del Señor Jesús. Porque Él siempre ha existido como por toda la eternidad. Jesús es Dios por toda la eternidad, sin principio y sin fin, igual que el Padre sin principio y sin fin, igual que el Espíritu Santo sin principio y sin fin. Pero al entrar en nuestra historia, tuvo que nacer de una mujer. Él escogió nacer de una mujer como nacemos cualquiera de nosotros. Y en ese sentido le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. Detengámonos ahí.
coronado de gloria y de honra. Detengámonos ahí. Este pasaje de Hebreos nos está enseñando a todas luces que las palabras relacionadas con el hombre en el Salmo 8 se aplican proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 nos aclara lo que les dejé marcado con color amarillo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, en el verso 9 se nos dice que por causa de su obra en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, nuestro Señor Jesús ya fue coronado de gloria y de honra. Dice, otra vez voy a leer el verso 9 y ahora sí vamos a seguir adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿qué sucedió en el Calvario? ¿Cómo fue que el Señor Jesús recibió todo el señorío y todo el dominio? Sigamos comparando la Escritura con la Escritura y veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Hablando de el poder de la fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios el Padre resucitó al Señor Jesús con su poder y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Noten cómo dice el verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús fue sentado y fue establecido sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y, verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que este pasaje de Efesios nos desglosa brevemente lo que sucedió. Dios el Padre resucitó al Hijo y lo sentó en su trono a su diestra, ya lo leímos en el verso 20. Dios el Hijo fue sentado en el trono sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, etcétera, etcétera. Lo leímos en el verso 21. Y el Padre sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo, así dice el verso 22. Pero además, el Hijo fue establecido como cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Quién tiene dominio y señorío sobre la iglesia? El Hijo. El Hijo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Sin embargo, Hebreos 2:8 ya nos hizo la aclaración, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no. Él ya es rey. Él ya ha sido establecido como rey, pero todavía no están sujetas a él todas las cosas. La criatura más difícil de sujetar es el hombre. Es el hombre. Ahora, con todo este entendimiento vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15 versos 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, Dios el Padre no ha sido sujetado bajo los pies de Jesús. Todas las cosas han sido sujetadas bajo Jesús, pero no Dios el Padre. Sin embargo, verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todos tenemos que sujetarnos. Todos tenemos que sujetarnos. De manera que, señoras, no teman sujetarse a sus maridos. Al final de todo, la Escritura nos enseña que el Hijo mismo, el Señor Jesús, estará sujeto al Padre. Estamos viendo 4 enfoques doctrinales específicos. Los primeros 2 son enfoques del salmista. Los últimos 2 son enfoques del Espíritu Santo. El primer enfoque del salmista fue el enfoque en la persona gloriosa de Dios. El segundo enfoque del salmista fue el enfoque en el peso glorioso de la alabanza. El tercer enfoque es el enfoque del Espíritu Santo, el enfoque en el plan glorioso para la eternidad, donde Dios pone todas las cosas bajo el dominio del Señor Jesús. Adán perdió todo. Jesús viene a recuperarlo. Y ahora, en cuarto y último lugar, el enfoque en la posición gloriosa de su gloria. El enfoque en la posición gloriosa de su gloria. ¿Qué dice el Salmo 8:1? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Para los judíos del Antiguo Testamento, la gloria de Dios estaba sobre los cielos. El Salmo 113:4 nos repite algo semejante. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Pero en la gran oración, en el Evangelio de Juan, antes de llegar a la gran oración, podemos ver que esa gloria descendió a la tierra en la persona de Jesús. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados por Jesús y se transfiguró en el monte. Y ahí aparecieron Moisés y Elías. Y por eso Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en la gran oración, la oración que el Señor Jesús hizo en Juan 17, el Señor Jesús dijo que Él compartiría su gloria con los suyos. Por ejemplo, en Juan 17:11, Jesús oró por unidad en la comunión. Unidad en la comunión. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Unidad. Luego, en el versículo 21, Juan 17:21, oró por unidad en el testimonio, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. No hay unidad, el mundo no va a creer. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego tenemos, por fin, en el verso 22, la unidad en la gloria. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que somos participantes de la naturaleza divina. Y esto es algo también que se va a realizar en el futuro. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Por esa razón, Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, tendremos un cuerpo como el de Jesús. Cuando creemos en el Señor, Él salva, resucita nuestro espíritu. Le da vida a nuestro espíritu. Nuestra alma entra en un proceso de santificación y nuestro cuerpo será transformado cuando el Señor venga. Tendremos un cuerpo de gloria como el que tiene el Señor. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado del Salmo 8, con 4 enfoques: la declaración del humanista, el desgarre del amargado, el desafío del guerrero y la doctrina
del Salmo 8. Leyendo nuevamente los versos 1 y 2, tenemos que reconocer su señorío, Señor nuestro. Tenemos que admirar su gloria, cuán glorioso es tu nombre. Y tenemos que agradecerle porque nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. La gloria que me diste, les he dado. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre Jesús? Es el Salvador. Es el que vino para restaurar todas las cosas, para conformar en el hombre la imagen que perdió por causa del pecado, la imagen de Dios. Que Dios les bendiga.